Soy Esdras Chabot y esto es Dinero y Poder. A 45 días de la elección de gobernadores, diputados federales y locales y otros cargos a nivel municipal, el proceso avanza en medio de confrontaciones propias de una democracia. Las medidas cautelares que ha aplicado el Instituto Nacional Electoral han incomodado a quienes han visto afectados lo que consideran sus derechos. Esta es una elección que podría definir, dicen muchos, la consolidación de un proyecto político que ha cambiado el rumbo del país. Para hablar sobre esto, pues nos acompaña vía Zoom el consejero electoral Ciro Murayama. Gracias, Ciro, por estar aquí con nosotros. Luis Miguel González, Ernesto Cervera, muchísimas gracias. Buenas noches. Buenas noches. Ciro Murayama, se vuelve el árbitro pues una figura notable, una figura que pues debería estar en un perfil bajo y sin embargo adquiere una enorme preponderancia. Hay un cuestionamiento al propio árbitro por lo que se considera intervenciones no aceptables por parte al menos de uno de los jugadores, que es finalmente el jugador, dicen, más pesado. Esto tiene historia, por supuesto, no es nuevo, pero ¿hasta qué punto estas diferencias no presuponen un choque, un enfrentamiento? Algunos le llaman pues otra vez el choque de trenes entre el INE y el poder, Ciro. Bueno, en efecto, yo creo que si uno hace una analogía futbolera, se dice que el mejor árbitro es el que no se nota, y yo comparto esa idea, pero eso suele ocurrir cuando los jugadores respetan las reglas del juego y no hay entradas graves, faltas recurrentes, y eso permite pues que la atención esté precisamente en el juego, no en la violación a las reglas del juego. Pero lo que estamos viviendo en México es un momento de cierta crispación política en la cual hemos visto una y otra vez que las reglas democráticas que construimos en las últimas décadas y que nos han permitido tener alternancias una y otra vez, equilibrios de poder y que pasan por contar con un árbitro autónomo, empiezan a ser incómodas y empiezan incluso a querer ser desconocidas. En lo que te refería, Cesra, a las medidas cautelares, pues estas las emite el INE solo cuando se está violando la norma. Por ejemplo, cuando un gobernante empieza a abandonar su deber de neutralidad que expresamente señala la Constitución y, por ejemplo, a través de una conferencia mañanera se están difundiendo obras, acciones y logros de gobierno en plenas campañas electorales que empezaron desde el pasado 4 de abril y pues estas acciones de los gobernantes deben entrar en pausa hasta después de la jornada electoral, y lo mismo cuando se empieza a invadir el terreno propiamente de la contienda política al presentar encuestas de intención favorables a un partido o a otro. Los gobernantes deben de mantenerse fuera del terreno de juego y si lo invaden, pues al árbitro, al INE, le corresponde mostrar alguna tarjeta, que es lo que hemos hecho. Ahora, esto, bueno, puede ser discutible, hay quienes opinamos que debería ser un juego libre, no, pero la ley es lo que finalmente establecieron y a ustedes les toca, pues finalmente aplicarlo. Aquí el problema creo que también está ligado, Ciro, a la interpretación que el tribunal tiene con respecto a lo que ustedes establecen, y hay algo que en los casos tanto de Félix Salgado como de Raúl Morón, que estará por decidirse en los próximos días, hay algo que todavía muchos no entendemos. Ustedes dicen que no entregaron los propios informes, los informes de los gastos de precampaña, y hay quien en el tribunal dice sí se entregaron. Aquí están unos que se extemporaron y no, y ahí es donde el juego de realidades parece que rompe con lo que podría ser ya no solo una interpretación, sino una realidad. ¿Se entregaron o no se entregaron? Porque eso es finalmente lo que parecería ser el centro de esta discusión, Ciro. Bueno, sobre esta materia en específico ya el tribunal emitió su fallo y determinó que hubo precampañas, hubo precandidatos y no entregaron los informes. Eso ya es verdad jurídica. El tribunal así lo determinó, tanto en el caso de Michoacán como en el caso de Guerrero. Lo que el tribunal nos pidió es que a raíz de estas
conclusiones que ya están totalmente firmes, emitiéramos una nueva sanción, valorando distintos elementos que estaban involucrados en estas conductas. El INE valoró, le pareció que era grave omitir la rendición de cuentas por parte de actores políticos y confirmó la sanción. Eso es lo que está impugnado ante el tribunal y el tribunal ya se pronunciará sobre eso. Pero el hecho de que hubo opacidad, de que hubo negativa a cumplir con la obligación, tanto del partido como de los ciudadanos, de transparentar de dónde obtuvieron los recursos para la actividad política y cómo los gastaron, eso ya quedó fuera de la discusión porque el tribunal confirmó los hallazgos del INE. Luis Miguel. Los analistas dicen, con este estado de la cuestión, el INE va a salir vulnerado, va a salir más débil. Te quiero preguntar, Ciro, ¿qué se necesitaría para que efectivamente esa profecía no se cumpla y de este conflicto, de este protagonismo el árbitro, tengamos una institución electoral fortalecida? Bueno, yo creo que aquí hay un riesgo que es el contrario, que la autoridad electoral renuncie a aplicar la ley, a ejercer sus atribuciones, que abandone su autonomía y su independencia para evitar expresiones duras, críticas desde quien gobierna. Pero eso yo creo que sería más negativo. En efecto, tiene un riesgo en este contexto como el que vivimos, con tanta animadversión hacia la existencia de organismos autónomos y al poder acotado, el mantener la autonomía pues puede resultar incómodo, pero abandonar esa autonomía sería traicionar el sentido de la existencia de un árbitro imparcial, y me parece que más vale un árbitro capaz de cumplir su papel que un árbitro temeroso a los gritos del graderío. Ciro, a 45 días de pues una elección tan importante y con tanto en juego y tan álgida, con los humos tan caldeados, ¿está preparado el INE? ¿Están preparados los ciudadanos para llevar a cabo un proceso limpio, transparente, como ha sido durante las últimas elecciones? ¿Qué tal están cooperando los ciudadanos? ¿Hay suficientes elementos? ¿Cómo va la parte, digamos, más mecánica, pero que hoy por hoy también preocupa y preocupa muchísimo? Claro, tiene toda la razón, y me parece que eso es lo más importante que está haciendo el INE, aunque puede ser lo menos vistoso, pero sin este trabajo operativo y de organización en todo el territorio nacional no tendríamos elecciones. La buena noticia es que hemos podido salir al campo, al terreno, que no hay una sola localidad donde el INE no esté presente a través de nuestros capacitadores. Teníamos que visitar en febrero, marzo, a 12 millones de personas para invitarlas a ser funcionarios de casilla. Les visitamos porque el 6 de junio se van a instalar más de 162,000 casillas. Como hay elección federal y local en todo el país, se requieren 9 funcionarios, 6 propietarios, 3 suplentes por casilla. Esto nos da arriba de 1,400,000 personas que deben estar dispuestas a entregar voluntariamente su domingo, a instalar las casillas, a recibir a sus vecinos, entregarles las boletas, contar los votos, llenar las actas. De ese 1,400,000 personas que necesitamos, hoy tenemos ya registradas con disposición de hacer ese trabajo a 2,900,000, es decir, al doble. Creo que esa es la mejor noticia de este momento político, que la ciudadanía se está apropiando de la elección y que sí o sí va a haber casillas donde más de 93,5 millones de ciudadanos y ciudadanas van a poder sufragar en secreto, en libertad y también con seguridad desde el punto de vista de la pandemia, que es lo que nos ha complicado la vida a todos, y pues las elecciones no transcurren en una realidad paralela. Entonces hemos desplegado protocolos sanitarios para reducir los riesgos de contagios
y por fortuna ya tuvimos un ensayo que fueron las elecciones locales en Coahuila y en Hidalgo en 2020, la jornada electoral fue el 18 de octubre del año pasado, y con las medidas de seguridad, de higiene, en fin, no hubo incremento en los contagios ni en los fallecimientos en esas dos entidades, así que votar es seguro. Ahora, Ciro, el tema, por supuesto, es bastante complicado con respecto a las propias decisiones del INE, y se dice que cada vez que pues el árbitro es cuestionado, en este país terminan por borrar al árbitro y volver a poner nuevos, ahora sí que un nuevo cuerpo arbitral. Este puede ser el riesgo, sucedió en 2006, sí, y cada vez que hay el cuestionamiento a las decisiones arbitrales, pues cambian de árbitros como si eso fuese la salida. Por otro lado, pues tienes al Instituto Nacional Electoral con una legislación, y es parte de la discusión, que los convierte en censores, y de repente pues sancionas a alguien porque dices que difamó a un candidato y no a otro, y con facultades que por eso, o sea, terminan siendo cuestionadas. Yo entiendo que finalmente es lo que la ley les obliga a hacer, pero quizá ahí está, dicen muchos, la propia perversidad del proceso electoral como tal. Y en el otro punto, pues el manejo del dinero o de los dineros, en donde pues se trata de tener un control que para muchos es excesivo, y el dinero fluye por otras vías que el propio INE no tiene la capacidad de finalmente pues tener el control, o por lo menos detectar a tiempo. Ciro, ¿qué opinas? Yo creo que en efecto tenemos una legislación electoral un tanto barroca de sobreregulación, pero nosotros como autoridades lo que debemos hacer es aplicar esa ley y estas normas contenidas en la Constitución, porque si solo aplicáramos las leyes que a nosotros nos gustan, pues estaríamos renunciando al principio de legalidad, de objetividad y de certeza, y esto, pues imagínate que el árbitro dice, me parece que el offside impide que haya más goles, y entonces pues no lo voy a marcar. Bueno, pues esto sería un desastre. Entonces yo creo que hay que apegarnos a la ley. Yo soy de la idea de que debemos avanzar a una legislación que sea muy liberal con la palabra y muy rigurosa con el uso del dinero, pero en todo caso eso es una agenda para después de las elecciones, no en este momento. Creo que lo más riesgoso sería pretender ignorar las normas y cambiarlas en pleno juego, porque pues las campañas ya van muy avanzadas, y si hay una reforma electoral después, pues ya lo decidirán los actores políticos. Solo advierto una cosa: como la reforma electoral son las reglas de acceso y de disputa por el poder político, es necesario que sean reformas pactadas, consensadas con las oposiciones, como ocurrió durante la democratización, como resultado a reclamos de las minorías que querían ensanchar el terreno de juego democrático. No puede ser una reforma en esta materia una imposición desde el poder para reducir el espacio democrático. Ahora, Ciro, perdón, Luis Miguel, adelante. Las disputas alrededor de Morón y de Salgado Macedonio han quitado visibilidad a la discusión alrededor de la sobrerepresentación. ¿En qué va y qué nos puedes comunicar de esto? Ahora, perdón, Ciro, nada más, para que nos dé tiempo de que nos respondas a esto. Del tema de la sobrerepresentación, ¿por qué lo presentan hasta este momento y no cuando el problema pues era previo, ¿no? O sea, lo tenías desde el propio 2018, 2019 y no hicieron nada. Lo estamos resolviendo en el tiempo preciso, que es cuando se toma el acuerdo de la fórmula que se aplicará para la asignación de la representación proporcional, después de las experiencias de 2015 y sobre todo de 2018, que nos dejaron evidencia contundente de que las coaliciones estaban permitiendo que se vulnerara el límite constitucional de sobrerepresentación del 8%. Lo digo con toda autocrítica, no nos dimos cuenta de que las coaliciones podían tener un efecto tan disruptivo sobre la representación popular, porque permiten que la mayoría de votos ciudadanos se traduzca en minoría
de escaños en la Cámara y viceversa, es decir, que se altere la voluntad popular. Como ya tenemos esa evidencia, pusimos una fórmula acorde a la Constitución y a sentencias del tribunal desde antes de que ocurra la elección, aunque el acuerdo de distribución de diputados plurinominales se tomará poco antes de que se instale la próxima legislatura, que inicia en septiembre. Entonces, para que no nos dijeran que tiene esta decisión un sesgo hacia un partido, hacia una coalición u otra de las dos, lo hicimos con antelación y las reglas son claras desde ahora. Y bueno, lo tiene el tribunal, ¿no? Todavía como para poderlo decidir para tal. Así es, la semana pasada conocimos un proyecto que confirmaba la decisión del INE, pero no se ha resuelto por el Pleno de la Sala Superior. Ciro Murayama, muchísimas gracias por haber estado aquí con nosotros. Gracias a ustedes, qué gusto. Vámonos a una pausa. Esto es Dinero y Poder.